Agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad. Aquí comienza tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Dios de toda paz os dé sabiduría y amor por su palabra. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, queridos hermanos? Una vez más en estas pantallas para llevar a ustedes tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Esta intención es de nosotros, de nuestro corazón, como hemos dicho en los otros programas, es de bendecirles, es de llevar una palabra a sus vidas. Así es. Es de llevarlos a que puedan volverse a las Escrituras. Amén. Para que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre que está escrita ahí en su palabra. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y queremos empezar con gozo, con alegría, queriendo llevar a ustedes bendiciones de parte del Señor. Dejo a mi hermano Bernardo, bueno, está también nuestra hermana Margarita, está ahí con nosotros, ustedes ya la conocen, y dejo a mi hermano Bernardo que dará los puntos que son aquellos que veremos en este capítulo 3. Amén, gracias. Buenas noches. Esperamos llevar bendición al pueblo de Dios y ser un aporte con cientos de hermanos que estamos dando la batalla por el Santo Evangelio. Ahora hemos estado hablando sobre la Biblia, la palabra de Dios. Y porque creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es la norma que norma todas las normas. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es la norma que norma todas las normas. Ella debe ser nuestra guía de vida, de forma de pensar. Debemos tener una cosmovisión. Cuando digo cosmovisión, cómo vemos el mundo, la política, el trabajo, la familia, la religión, cómo nos vestimos, con una visión bíblica, con una cosmovisión cristiana. Y Dios nos ha dado la Biblia, como comentábamos la semana pasada, que Dios nos ha dado la Biblia para que nosotros sepamos 3 cosas. ¿Cuál es nuestro origen? Esto quiere decir de dónde venimos. ¿Qué hacemos aquí en esta vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí? Mi esposa, mi hermano Juan, ¿por qué usted está ahí? Para eso tenemos la Biblia. ¿Y cuál es nuestro destino? Si tenemos vida eterna en Cristo, ¿a dónde vamos si tenemos a Cristo? ¿A dónde vamos si no tenemos a Cristo? Y para eso Dios nos ha revelado su palabra. La palabra de Dios está dividida en 12 en el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto. Está en el nuevo pacto, Y el antiguo o sea, el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿cierto? Y vamos a basarnos, nuestra Biblia
es de la versión de la Septuaginta. ¿Qué significa Septuaginta? La versión de los 70, que es la traducción del hebreo al griego koiné, que era un griego popular que existía en Grecia. Así es. Esta traducción se llevó a cabo en Alejandría entre los años 300 a 150 años antes de Cristo. Y los traductores hicieron una clasificación nueva. Dividieron el libro y lo hicieron de una manera no cronológica, sino lógica y teológica. ¿Lógica en qué sentido? Si el primer libro se cree que fue Job, no podía estar en la Biblia Job primero, entonces colocaron Génesis, porque estaba ahí, hablaba sobre la creación. Exacto. Y Entonces, era como el primer libro, por así decirlo, o el más importante. Claro, aunque no fue escrito el primer libro, pero hablaba de la creación, del principio de todo. Así que lógicamente lo pusieron en el primer libro. Y teológica, porque la Biblia se va desarrollando de menos a más. La revelación Es progresiva a veces. es progresiva, va de menos a más hasta llegar al punto de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento apunta a Jesucristo, el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo en el futuro, y nosotros apuntamos a Cristo cuando Él ya estuvo, y toda la Biblia habla de la combinación que es el Apocalipsis. Y por eso tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que está escrita en una forma teológica y lógica, no cronológica. Lo otro es que cuando nosotros hablamos de canon, de inspiración, de reconocido, siempre nos referimos a una vara de medir, ¿cierto? Que es una vara de medir. Que el canon era una regla. Cuando en ese tiempo iban a comprar un pedazo de tela, pedían tres medidas de una madera, de una regla. Esa es una medida, una regla. Y se tomó esa palabra y Pablo lo usa en Gálatas cuando dice que habla que debemos conducirnos según las reglas de la Escritura. Y en todo existe una regla, un orden, un canon, un reglamento. Y eso es el canon, una regla. Y se usó esa palabra regla para decir que estos son los libros inspirados. Y el canon tiene que ver con el conjunto de libros en base que fueron inspirados en el Antiguo Testamento. Son 39 libros, en el Nuevo Testamento hay 27 libros. En total, 66 libros. Ahora, para que un libro del Antiguo Testamento fuera reconocido como inspirado, tenía que ser supervisado por un profeta. Y en el Nuevo Testamento, para que fuera reconocido inspirado, tenía que ser supervisado por un apóstol. Por ejemplo, Nehemías, que era un copero, para escribir su libro tuvo que ser supervisado por un profeta. Por un sacerdote. Claro, en la Biblia hebrea, Nehemías no era considerado un profeta, sino que tenía el don de profeta porque era un copero de Artaxerxes. De Artajerjes, sí. Artajerjes. Y el rey Artajerjes. Claro, Daniel tampoco era considerado un profeta, aunque nosotros en la Biblia que tenemos lo tenemos como profeta, pero en la Biblia hebrea decía que tenía el don de profeta, pero que no era profeta, sino que tenía el don de profeta porque ellos consideraban que era un profeta el que se dedicaba a tiempo completo a su oficio. Exacto. Y Daniel era el primer ministro de Babilonia. Así que los hebreos, pero nosotros lo consideramos profeta, evidentemente es un profeta. Y nosotros, el Señor Jesucristo, tanto como los apóstoles, siempre cuando citaron la escritura dicen, la escritura
dan testimonio de mí, dijo Jesucristo, se estaba refiriendo a la Septuaginta, Exacto. no a la hebrea. Así que tenemos... O sea, a la hebrea, no a la Septuaginta, sino que al Antiguo Testamento. Claro. A los profetas, a todos esos... Sí, pero a la versión que fue traducida al griego. Exacto. No a la hebrea sino que No, se referían a la del griego, Exacto. a la Septuaginta, la que fue traducida en la Alejandría, 300 años antes. No se refieren a la más antigua, sino que a la Septuaginta. Eso está comprobado. Ujú. Ahora, los que tradujeron la Biblia, esta que tenemos acá nosotros, la tradujeron sobre la base, la dividieron en 4 partes. Escuche bien, la dividieron en 4 partes. En 4 partes dividieron. ¿Cuáles son esas 4 partes? La primera, el Pentateuco. Ujú. Segundo, libros históricos. Tercero, libros poéticos. Cuarto, libros proféticos. En la Septuaginta aparece primero la ley, que es el Pentateuco. Y ahí aparecen los primeros 5 libros, que son, Margarita, ¿me los podrías decir tú? Sí, Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Deuteronomio. Esos son los libros de la ley. esos son los primeros 5 libros. ¿Algún comentario sobre Sí. eso? El Pentateuco. Pentateuco significa 5 tomos. Penta, 5 tomos. Pentateuco. Esos son los libros considerados los libros de Moisés. Sí. No me acuerdo, ¿cómo le llaman los judíos? ¿La Torá? No, La Torá. La Torá. La Torá, El sí. Pentateuco. Era ahí donde estaban las leyes, tanto ceremoniales como de la vida propiamente tal en sociedad, para los que no eran pueblo judío. Por lo tanto, ellos reverenciaban mucho lo que era la Torá, o mejor dicho, los 5 libros del Pentateuco. Claro, ahí están la ley, las 3 leyes, la ley moral, Ujú. no matarás, no robarás, Exacto. la ley moral, la ley ceremonial, Ceremonial, cómo sí. acercarse, y la ley que se llama judicial, tiene otro nombre, que es del gobierno. Exacto, la que es de la Es sociedad. claro, de la sociedad, como Estado, las fiestas anuales. La ley ceremonial era cómo se debía vestirse el sacerdote, cómo debía hacer un sacrificio, y la ley, la ética y los mandamientos. Exacto. Y la otra ley era que si encuentras un buey en tal lado, tienes que devolverlo. Las leyes judiciales del exacto, gobierno. Leyes judiciales. Las leyes judiciales. Son 3 leyes que salen en el Pentateuco. Así es. Entonces, la primera división que hace la Septuaginta es el Pentateuco, los primeros 5 libros que acaba de nombrarlo Margarita, y que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda división son los libros históricos, que son Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, que es de los Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, y ahí terminan los libros que son los históricos. Sí, ahí estaríamos terminando con los libros históricos. esa es la segunda división, ¿cierto? Exacto. Que son los libros históricos Estamos hablando del Antiguo Testamento. del Antiguo Testamento. Sí, estamos hablando de la Septuaginta, la primera versión que se hizo. Y después el segundo y el tercero, para ir avanzando rápido, la tercera división, dijimos primero la ley, los Pentateuco, segundo los libros históricos, que lo acaba de leer mi hermano Juan, y tercero tenemos los libros poéticos. Poéticos. ¿Los tienes tú o los tengo yo? Lo tiene usted, parece. ¿Dónde está Mateo? No, esos son los libros de la... Ahí están los libros poéticos. Ahí están los poetas, sí. Dígamelo usted. Job,
Job. Sí, Job. Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantar de los cantares. Cantares, los Cantar de los cantares. cantares. Esos son los libros poéticos. Poéticos. Esos son los libros poéticos. Y tercero tenemos los libros proféticos. Ya, y los libros proféticos se subdividen en dos partes, ¿cierto? Que son los profetas mayores y los profetas menores. No es que eran personas mayores porque eran viejitos y los menores eran porque eran más jóvenes, no, sino que se les llama así por la cantidad de capítulos que hay en los libros y por la connotación que tenían en el tiempo de la sociedad hebrea en ese tiempo. Por ejemplo, profetas mayores tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ahí termina con los profetas menores, termina El pacto antiguo. el Antiguo Testamento. Ujú. Ahora, ¿por qué se le llama profetas menores y profetas mayores? Por la cantidad de tiempo que estuvieron profetizando. Imagínate, Isaías estuvo profetizando más de 40 años. Claro, por eso también la cantidad Le llaman de libros. profetas mayores. Y por eso tiene más capítulos, más versículos. Exacto, capítulo. No es que sean de más importancia o menos importancia, Exacto. sino por la cantidad de versículos y capítulos que tiene. Entonces dijimos, En los profetas mayores eran considerados, por así decirlo, entre comillas, que aquellos que estaban dedicados netamente a lo que era la profecía. O sea, los menores no es que no estaban dedicados, sino que simplemente fue por el hecho del tiempo que ellos profetizaron. claro, Por la cantidad de años profetizando o de servicio, por así decirlo. que cumplieron su oficio como profeta. Claro. ¿Cuánto tuvo no sabemos cuánto tuvo por ejemplo, Ezequiel, por ejemplo. el otro que lo tragó, Jonás, Jonás, sí. Él es considerado profetas menores, de los profetas menores. porque es poquito. De hecho, es una historia más que nada de la desobediencia de Jonás, pero Claro. es una conversación para otro programa. Sí. Pero habla específicamente de eso cuando tenía que ir a Nínive, ¿cierto? Y proclamar de que sería destruido. Entonces el Antiguo Testamento está dividido, la Biblia nuestra está dividida en 4 partes. El Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y cuarto, los libros Profético. proféticos. Lo acabamos de nombrar y el canon fue cerrado, ya no hay más revelación, no hay más inspiración, no hay más Dios me habló, Dios me dijo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es figura de nuestro Señor. El canon está cerrado. Y porque ya no hay profeta para supervisar a Exacto. A quien quiere al que escribir. quiere escribir, ni tampoco de primera mano hay un apóstol que haya visto a Jesucristo. Exacto. Todos los que ahora se dicen profetas y apóstoles son mentiras, no son apóstoles ni Simplemente profetas. no lo son. No son. O sea, literalmente aquellos que se dicen profetas o que dicen apóstol no tienen el nivel de la calidad de los profetas y los apóstoles de la antigüedad. Se llaman apóstol, se llaman profeta. Yo no he estudiado abogacía, pero yo me puedo decir que soy abogado. Pero eso no quiere decir que lo sea. ¿Ah? Entonces yo puedo llamarme doc, en el sentido de doctor, pero yo ni siquiera sé poner un parchicorito. O sea, no va a decir el hecho de que yo me crea o me diga a mí mismo, yo soy profeta. Cuidado, aquí va el profeta de Dios. No. Los profetas tenían que cumplir ciertas características. Los apóstoles tenían que cumplir ciertas características. Y eran elegidos por Dios. No se nombraban a sí mismos, como muchos se levantan a sí mismos. Ahora, usted es una profeta, si la hacemos predicar, porque el profeta, ¿qué traía? La palabra de Dios. Y cuando uno predica, se convierte en un profeta porque está predicando la palabra de Dios. En ese sentido, sí,
somos teólogos y somos Son Son ¿Qué? profetas. Sí, ok, pero profeta. profetas por revelación nueva, no, Claro. no hay. Profeta en el sentido de porque hablamos, profetizar es hablar, La es palabra. comunicar, es un heraldo que avanza delante del rey diciendo, él viene el rey. Y el que predica es aquel específicamente que expresa lo que Dios ha dicho en su palabra. No lo que yo creo que dice su palabra, sino lo que Dios quiere decir en su palabra. Dios está vivo, Dios habla a través de su palabra. Así es. Así que a través de su palabra, Él habla lo que nosotros debemos entender y comprender, porque eso es lo que Dios nos ha dejado. Nada más ni nada menos. Por eso no hay nueva revelación. ¿Por qué? Porque se cerró el canon. Hasta el Apocalipsis, que está con Juan, ¿cierto? Hasta ahí fue el último apóstol. Por lo tanto, no hay más revelación. Apóstol conforme a la voluntad de Dios y conforme a los requisitos que debían cumplir. Vuelvo a insistir, no los apóstoles de ahora, que se dicen apóstoles. ¿Qué es lo que somos ahora? ¿Qué son los pastores, los diáconos, los oficiales, las dorcas? ¿Qué son ellos? Somos todos hermanos, miembros de la iglesia de Jesucristo. Nada más. No hay título, somos todos hermanos. Somos todos hermanos. Como dijimos, un libro para ser reconocido en el Antiguo Testamento, para ser reconocido como inspirado, tenía que ser escrito o supervisado por un profeta. No hay profeta, así que no hay nueva revelación hoy día. Exacto. En el Nuevo Testamento tenía que ser reconocido para ser inspirado por un apóstol. Por ejemplo, el Lucas escribió un libro. No era apóstol. No, Lucas no era un doctor. Era un doctor. Se dice, claro, se dice la historia de la Biblia, de la iglesia, que él era doctor. Claro. ¿Y por qué escribió y por qué fue reconocido su libro como inspirado? Inspirado tanto los hechos, tanto Lucas como los hechos. Porque fue supervisado por el apóstol Pablo. Por un apóstol. Y Exacto. él le dio la esta. Gloria a Dios. Amén. Y me gusta mucho porque Apocalipsis se acabó la revelación. Juan, el Apocalipsis murió por allá por el año 95, cerca del 100 del año después de Cristo, 95 dicen algunos. Juan desapareció, no se escribe ningún libro más, se cerró el canon, no se puede añadir ni quitar, y termina el Apocalipsis con el capítulo 22. Y el verso 21, ¿sabes con qué termina? Amén. Amén. Termina con un amén. Ahí lo dice usted. Oye, lo puede leer. y eso que han salido, el evangelio de Judas, el evangelio de tal persona, que supuestamente son libros antiguos, pero ellos no fueron supervisados por los profetas, por lo tanto son palabras, son escrituras. Así como el libro también que es muy conocido, el libro de Enoch, Claro. que incluso Judas uno de los discípulos lo menciona, pero no es un libro inspirado porque simplemente no está en el canon. Claro. Los libros no inspirados son los apócrifos. Exacto. Y hay otros libros que se llaman los epigráficos. Gráfico es lo que se escribió. ¿Por qué pseudo? Pseudo quiere decir, significa falso. Hay muchos libros que se han encontrado que dice que lo escribió y le puso por nombre Isaías. Claro. Y le puso el nombre por Jeremías. Todos estos libros apócrifos y pseudo-epigráficos fueron en plano rechazados. Ya, Juan, todo esto fueron en el principio no es que nosotros estemos inventando. Todo esto en los grandes concilios fueron concilio de Nicea, usted me decía. De Nicea, sí, concilio de Nicea. Los concilios de Calcedonia, todos esos concilios, la iglesia se puso de acuerdo y ya zanjaron muchas de las doctrinas arrianas, como los testigos de Jehová, los zanjaron en los grandes acuerdos
En los concilios, los teólogos llegaron a un acuerdo y cerraron la Biblia. Ahora hay mucha polémica y sobre lo unicitario que aparecieron recién por ahí por el 1900. Pero eso ya se había cerrado siglos atrás. Ahora aparecen, en el 1900 aparecen los unicitarios, que Jesucristo era Dios y el único Dios, y que nosotros adoramos a 3 dioses y todas esas cosas. Son unos herejes. Exacto. Son unos herejes. Porque niegan la Trinidad. Entonces, se cerró el canon. Ahora, si viene una palabra para mí, una palabra de consuelo, que nosotros en la iglesia llamamos palabras de profecía, mucho cuidado con eso. Exacto. Hay que examinar a la luz de la palabra. En realidad, si hay una palabra de una hermana que tiene, o un hermano que quiere decirnos una palabra inspirada por el Espíritu Santo, no es dirigida a una persona, es dirigida a toda la congregación. ¿Te acuerdas que el pastor lo decía muy bien? Sí. Porque es de consuelo Para la iglesia. para la iglesia. Para la iglesia, tiene que ser consolada para la iglesia. No es para, hermano, Dios te dice a ti, que te ayuda. No, es para la iglesia. Si hay una profecía para la iglesia, es para la congregación local de donde sea, para edificación. Y tiene que estar basado en la palabra, y tenemos todo el derecho de examinar esa profecía, si es bíblica, o desecharla, o entre comillas, porque eso se da mucho en las iglesias carismáticas y pentecostales. Prefiero una palabra bien exhortada. Y ahora, ¿por qué es necesario que sepamos todo esto? Porque hablamos de la Biblia, predicamos de la Biblia. Hemos bajado el estándar, Juan. Entonces decimos, bueno, predica alguien mal, no, es que está recién aprendiendo, y confundimos humildad con ignorancia. Y con, ¿cómo se llama? Y somos tan buenistas, tan buenos. Sí. O sea, la humildad no es aquella que se dice, él es tan humilde porque él es pobre y sencillo. No. La humildad es reconocerse a sí mismo ante Dios. Eso es humildad. Que yo soy carente y que necesito a Dios. Eso es humildad, eso está, soy pobre de espíritu. Claro. Pero si yo subo al púlpito, si yo tengo que hablar, si yo debo hablar la palabra, si yo tengo que hablar de un Dios poderoso, de un Dios santo, de un Dios grande, de un Dios real, si yo tengo que hablar de ese Dios, yo debo de subir temblando. ¿Por qué? Porque no es de cualquier persona que voy a hablar. Voy a hablar de aquel que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, yo no me voy a subir y hablar cualquier cosa. Yo debo de leer su palabra. Yo debo de meditar en su palabra. Yo debo de orar en su palabra. Para que lo que salga de mí sea lo que Dios quiere comunicar, no lo que yo quiera. Porque las historias, los cuentos de hadas, que a mí me pasó esto, que yo hice esto otro, el yo, no. Aquí lo que debe predicarse, lo que debe anunciarse en el púlpito es única y exclusivamente la palabra de Dios. Y lo que Él quiso anunciar, porque cuentos ya no queremos, porque fantasías ya no se necesitan. Lo que se necesita es la palabra de Dios. Y disculpe que me haya golpeado, pero es la palabra de Dios la que se necesita. Porque solo la palabra de Dios cambia al pecador. Amén. ¿Alguna opinión, cosa mía? Sí, yo también me añado a las palabras de mi hermano Juan, que solamente es la palabra la que nos hace ver, nos descubre a nosotros en la condición que estamos. Y dice clarito que la palabra es la vida. Entonces, se ha predicado mucho cosas que no están de acuerdo en la palabra.
como que distorsionan. Distorsiona, claro, hay mucha confusión en el pueblo cristiano porque la gente, una que no está preparada para predicar la palabra, y yo creo que ha llegado el tiempo para que se hable lo que es la palabra del Señor. Así es, pues. Sí, que el Señor ayude a las personas que están escuchando cosas que no están de acuerdo a la palabra, y ahí nos damos cuenta nosotros que es necesario escudriñar la palabra para saber si lo que se está hablando del púlpito está de acuerdo con la palabra o no. Y volvemos al tema ese de que el hermano que no lee, Sí, porque el hermano que no lee no puede, ¿cómo se llama?, ser adoctrinado. no, ¿Y cómo voy a saber yo que me están predicando la palabra de Dios si no la leo, claro. si no la medito? Que a la gente no le interesa, en realidad. Lamentablemente confundimos, vuelvo a insistir, humildad. Me subo al púlpito y que Dios me dé. ¿Qué me va a dar Dios si no busco? Exacto. Entonces, yo no sé qué hizo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, enseñándole en forma pedagógica, caminando en el mar, negándole el pan a una mujer, sanando a un enfermo, enseñando el Evangelio en forma pedagógica, con parábola. 3 años, predicando el Evangelio y enseñándole, predicando y enseñándole. ¿Para qué perdió el tiempo el Señor Jesucristo 3 años? Y después que resucitó, estuvo 40 días más para recordarle. De cierto os digo, como ya le he dicho antes, Como está escrito. como está de mí. escrito, y vuelta otra vez, sí. como se les dije, y 40, fuera de los 3 años que le enseñó a sus apóstoles, 40 días más después que resucitó. ¿Para qué lo hizo si iba a venir el Espíritu Santo y le iba a dar palabra? Entonces, que suba gente al púlpito, no preparada. Lo que pasa es que, sobre todo en muchas congregaciones, no les enseñan a la gente la palabra para que la persona que suba arriba predique la palabra y el único que brille sea Jesucristo. Así es. Sea exaltado Jesucristo. El único que brille, la gloria de Cristo por el medio de su predicación. Y por eso hablamos de todo esto, la inspiración y todo lo que es la revelación y en qué están divididos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a apurar un poquito Ujú. para que terminemos con la idea. Entonces hablamos que La división del... son en 4 partes, ¿cierto? Sí. Tenemos Yo que ver estaba... lo que es nuevo ahora. Yo estaba hablando de que está... vamos rápidamente. Sí. Que el Antiguo Testamento, la Biblia nuestra, está dividida en 4 partes. El Pentateuco, segundo los libros históricos, tercero los libros poéticos y cuarto los libros proféticos. En el primero aparecen Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En el segundo son los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, primero, segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther. Ahí terminan los libros históricos. Exacto. Y tercero tenemos los libros poéticos, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares. Cuarto tenemos los libros proféticos, profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y ojo, aquí Daniel es colocado entre los profetas mayores. Así es. Luego tenemos los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Sofonías, Ageos, Zacarías y Malaquías, y se cierra el Antiguo Testamento. Así es. Todo lo que está escrito ahí es figura de mi maravilloso Señor Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. Amén. Y ahí hay mucha enseñanza. Todo predicador, todo hermano, todo hijo bien nacido de Cristo debería saber estos libros en forma, debería sabérmelo yo también, Así es. en forma, ojalá, de memoria. Entonces, el canon está cerrado, el capítulo 22, el versículo 21 del capítulo 22 termina, todo el canon de la Biblia termina con un amén. Y quisiéramos que, porque ya estamos a punto de cumplir la hora, para que vamos rápido,
quisiera que fuéramos ahora al Nuevo Testamento. Exacto. Dijimos que el Antiguo Testamento tenía 39 libros Ujú. y el Nuevo Testamento tiene 27. 27. En total en la Biblia son 66. 66 libros. Están buenos alumnos, están buenos alumnos. Están buenos alumnos. El Nuevo Testamento, vuelvo a repetir, contiene 27 libros que han sido divididos en tres partes. En tres partes. Primero, Los evangelios. los libros históricos, Ah, sí. que son los siguientes. No sé quién los tiene. Los libros históricos usted Yo los tiene. tengo, sí. Dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Esos son los libros históricos, porque cuentan el nacimiento de Bien. Jesucristo, Su desarrollo, su ministerio. claro. Y el libro histórico, los hechos, porque cuentan, ¿qué cuentan los hechos? Cuentan cómo nació la iglesia, Así es. descendió el Espíritu Santo y cómo se fue desarrollando la iglesia. Por eso se le llama, a esos libros se le llaman, a Mateos, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, se le llaman libros históricos, porque cuentan la historia del Señor Jesucristo y cuentan la historia de cómo nació la iglesia. El segundo, dije que estaba dividido en tres partes, ¿cierto? Sí. Así es. Evangelio, hechos y libros históricos. Los evangelios, hechos y libros históricos. Y el segundo son los libros doctrinales. Así es. Y tenemos las epístolas de De Pablo, son las cartas de Pablo. Ujú. Romanos, Bien. primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo y una carta personal a Filemón. la carta de Filemón. Esa es una carta esa se le llama las cartas doctrinales. ¿Por qué se le llaman las cartas doctrinales? Porque porque enseñan la doctrina. Exacto. Pablo enseña la doctrina que debe ser aplicada A la iglesia. a nuestra vida personal, Ujú. familiar, eclesiástica, en la Así es. comunidad cristiana. O sea, ahí está toda la doctrina desarrollada de los evangelios. Pablo en sus cartas desarrolla toda la doctrina, cómo ser un pastor, cómo conducirse en la iglesia, cómo debe ser un siervo de Cristo. Las Ahí características que las debe tener. características, ahí estaban cómo se dividió la iglesia cómo estaba dividida la iglesia de Corintios, cómo él la ordenó, la disciplina en la iglesia. Ahí está toda la doctrina en las cartas y hay una carta personal. Entonces dijimos que las cartas doctrinales, que son la doctrina, se divide, dijimos cuál eran, Romanos, primera Primera- y segunda de Corintios, a Corintios. exacto, a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Y una carta- y la carta a Filemón. Una carta personal. Esa es la segunda división. ¿Ah? Y Exacto. la tercera división son las cartas generales. Exacto. Son las cartas generales, que son, ¿alguien la tiene? Sí, acá las tengo. Bien, bien. Hebreos, son las cartas generales, se comienza con Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, Judas, las cartas de Juan 1, 2 y 3, y por último, Revelación, que es la palabra de Apocalipsis. Y termina con un amén. Con una media. Así es. Entonces dijimos que los libros del Nuevo Testamento, tanto con el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento, incluso el Nuevo Testamento están clasificados en un orden lógico y teológico, Así es. no en un orden cronológico. Los evangelios presentan la venida del Mesías y los hechos relatan el comienzo de la iglesia y la venida del Espíritu Santo. Marca el comienzo de la iglesia. Las epístolas doctrinales contienen la teología y la práctica. La teología, las epístolas doctrinales
Paulina contienen la doctrina y la teología y la práctica en nuestra vida. Y Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, porque ahí el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no es ningún misterio, y ahí se revela Jesucristo tal como Él es. Glorificado. Glorificado. Como Rey, como Señor, como dueño de toda la creación. Y ahí es importante tener esta pequeña Biblia, y debemos estudiarla, y dice que esta palabra de Dios hace sabio al insensato. Hace sabio al simple, al que no sabe. Al humilde. Al humilde. Al sencillo de corazón. Al sencillo. Entonces, hemos estado, casi una hora, yo creo que empezamos a orar a las 10. Ya llevamos más de 40 minutos, así que creo que con eso está bien. Ahora, algún alcance, no sé, ¿por qué darle énfasis a la Biblia? Porque ella es la que debe ser predicada. La Biblia es la que es la norma que norma mi moralidad. No es un libro moral, sino logra y norma todas las normas, las leyes, los gobiernos. Debemos examinarlo a la luz de la palabra. Por eso hemos comenzado este estudio que ya estamos por terminar. No es bibliología como debería ser tan profunda, pero es cómo se divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y en qué consiste la Biblia. Así es. Porque hemos estado estudiando la doctrina de la Biblia, el estudio de la Biblia como una revelación de Dios. Y para adelantar un poquito para esta otra semana, con la ayuda del Señor, estamos desarrollando a través de la Biblia el conocimiento de Dios. La primera cosa es la revelación, la segunda cosa es la inspiración, la tercera cosa es la iluminación, la cuarta cosa es que hay que tener presente la interpretación, la quinta es la proclamación, proclamar es dar a conocer, la sexta es la aplicación y la séptima es la glorificación. Que todo esto es para la gloria de Dios. Amén. Pero eso lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana. Margarita, un comentario que yo he hablado mucho hoy día. Yo creo que la finalidad de todo esto es aclarar muchas dudas para los hermanos y sacarlo un poco de la ignorancia, porque en un tiempo uno también fue ignorante por no saber la Biblia, no escudriñarla. Pero yo creo que es necesario en estos tiempos que la Biblia sea nuestra regla de vida, cómo debemos conducirnos, cómo debemos ser un buen cristiano, genuino, no fingir o hablar lo que no está de acuerdo en la palabra. Entonces, yo creo que todo lo que se está haciendo sea de bendición para los que vean este programa, y que el Señor le ayude a poner ese querer de estudiar la palabra y de ver que todo lo que se le está enseñando aquí está en la Biblia. Así que eso podría... Bueno, Juan, yo creo eso. Juan, que sí, tengo una no sé si la palabra es correcta, es decir, carga, pero lo único que cambia al ser humano es la palabra. Amén. ¿Cierto? No son las luces que ponemos en la iglesia, ni las sensaciones que podemos, ni las emociones, que está bien, hay espacio para las emociones, pero que debemos emocionarnos
y llorar por una palabra. Así es. Por una palabra que nos reprende, nos exhorta, Lo edifica. y ojalá no fijarlos en el predicador que habla tan bonito, no, ni que es tan erudito, Claro. sino más bien que ese predicador, por medio de la palabra, lleve a la gente al arrepentimiento, a enderezar lo torcido. Y creo que es que no se le enseña a la gente a predicar. No. Y uno da no sé qué, ser criticón, pero si se subió al púlpito es porque va a predicar es tan de perogrullo. Entonces, por eso le damos énfasis. Mira, si fuéramos como Herodes cuando dijeron queremos palabra de Dios, ¿te acuerdas? Palabra de Dios. Sí. Y murió aguzanado, estaríamos todos aguzanados. Ya. Sí. Dígame usted. Bueno, yo, como tú dices, hay una inquietud, hay una incomodidad en el corazón. Es de ver a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó un alto precio, un precio muy grande con su sangre. Ver que se dejen llevar por las circunstancias, por las emociones, por lo que están viviendo y no por su palabra, es bastante muy triste. La palabra es, como decía Bernardo, la que nos mueve. Es fundamental para sacar la ignorancia, como decía nuestra hermana Margarita. Pero sobre todo la palabra es la voz de Dios. Amén. Es la voz de Dios. Porque la palabra de Dios no es que se escribió y ahí está. Hay escritores que han escrito poemas, libros y han muerto y está la escritura ahí. Pero aquel que inspiró esta palabra, aquel que reveló esta palabra, sus verdades, su verdad, Él vive y vive para siempre. Amén. Él es nuestro Dios. Sí, Señor. Recuerdo lo que dijo John Piper. Dijo, ¿quieres oír la voz de Dios? ¿A quién no le gustaría? En forma Y audible. caminar y escuchar, claro, oír la voz de Dios. Dijo, ¿quieres oír la voz de Dios? Lee la palabra en voz alta. Porque esa es la palabra de Dios. Y es verdad, la palabra de Dios es la que está escrita. Así es. Es aquella que es inerrante, o sea, que no se equivoca. Y es aquella que nos guía a toda verdad en Jesucristo. Amén. Por lo tanto, los insto a que puedan leer, y líderes de las iglesias, por favor, por misericordia, por amor a Cristo, enseñen la palabra. Cristo dijo, id y haced discípulos. No decirle quién quiere recibir a Cristo y dejarlo que ellos puedan desarrollarse solos. No, que ellos crezcan a ser discipulados, a buscar que ellos empiecen el ABC del Evangelio y en que conozcan la Biblia, que memoricen textos, que se enamoren de esta palabra. Mire, Pablo nos dice que las profecías pasarán, que las lenguas pasarán, que las visiones pasarán, que todas esas cosas pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Amén. Jesús dijo, ni una tilde, ni una coma, no, nada pasará hasta que se cumpla. Todo pasará, todo reino pasará, todas las cosas serán levantadas y caerán. Gobiernos, ideologías, todo puede levantarse, durar 100, 200 años, pero se acabarán. Pero aquel que cree en esta palabra y aquel que la inspiró, como dice su palabra, permanece para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados por un Dios poderoso Así es. y santo Amén. a que busquemos. ¿Y qué saldrá de nuestros corazones cuando prediquemos? El Espíritu Santo vendrá y me dirá, ¿sabe lo que viene el Espíritu Santo a revelarme cuando necesite hablar? Lo que yo ya haya leído
en su palabra. Nada más. Es imposible pensar que si yo no leo su palabra y subo a predicar, el Espíritu Santo me va a decir qué predicar. No. Quizás por misericordia en la antigüedad, cuando los pastores, los predicadores no sabían ni leer, Dios lo usaba así, sí. Pero hoy en día, la mayoría sabe leer. Amén. Y si no lee, perdóname que se lo digo, es de flojo. Nada Sí, más. Señor. Ayúdanos, Señor. Y necesitamos mucha humildad. Creo que hay muchos doctores de la ley. En YouTube son todos doctores, filósofos. Necesitamos humildad. El Señor nos ayude y sea el nombre de Cristo exaltado. Amén. Amén. Bien, Solo su nombre. despídase usted que es el más capo de aquí. Oremos primero. Sí, Ore usted y de ahí nos despedimos. muy bien. Vamos a orar con la ayuda del Señor. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a orar un salmo. Amén. Y este va a ser una oración inspirada, Así es, Señor. porque esta oración es inspirada. Así es. Y dice: a ti, oh Señor, junto con mis hermanos levantamos mi alma, levantamos nuestra alma. Dios mío, en ti confiamos, Amén. Amén, Señor. no seamos avergonzados, Sí, Señor. y podemos ser avergonzados por nuestros propios pecados. Así es, Padre. Amén. Sí, Jesús. Levantamos nuestra alma y queremos, Dios mío, confiar en ti. Amén. No se alegren los enemigos de tu palabra, Amén. Sí, Sí. Señor. no se alegren. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti, nosotros, Señor, esperamos en ti. Amén. Amén. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Así es, Señor. Jesús. No seremos confundidos si esperamos en ti, Jesucristo. Sí, Amén, Padre. Si ciertamente ninguno de los hermanos de la iglesia, de los que están Amén. escuchando, Padre Santo, van a ser confundidos si confían y esperan en ti. Así es, Amén. Señor. ¿Quiénes serán avergonzados? Los que se rebelan sin causa. Así Amén, es, Padre Señor. Santo. Muéstranos, Jehová, tus caminos. Amén. Ten Amén. misericordia, Sí, Señor. enséñanos tu senda. Sí, Encamínanos en tu verdad. Sí, Amén. Jesucristo es tu verdad. Amén, Jesucristo, amén. Padre Santo, es el camino. Sí. Enséñanos, Señor, por misericordia, Amén. porque tú eres el Dios de mi salvación. Amén. En ti he esperado todo el día. Sí, Señor. Gloria Acuérdate, al Señor. Señor, en tus piedades y ten misericordia, Sí, es, Padre. que tus misericordias son permanentes, son perpetuas. Amén. Yo te ruego que de los pecados de nuestra juventud y de nuestras rebeliones que tenemos, no te acuerdes. Así es. Conforme a tu misericordia, Sí, Padre. acuérdate de mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. De acuerdo a tu misericordia, acuérdate de nuestros hijos, Amén, Sí, de Señor. nuestros nietos, de nuestras Así es, hijas, Sí, Señor. de Padre. nuestros hermanos. Sí, es, Señor. Sí, Padre. Conforme a tu misericordia, acuérdate de Oh, nosotros. aleluya. Por tu bondad, Señor. Sí. Porque tú eres bueno, recto. Amén, así es, Por Padre. tanto, nos enseñarás a los pecadores el camino. Glorioso. Encaminarás a los humildes por el juicio. Santo. Enseñarás a los mansos su carrera. Sí, Sí, Jesús. Señor. Todas las sendas de Jehová son misericordia, ¿verdad? Sí, nuestro Para los que Padre. guardan los pactos y su testimonio. Sí. Por amor de tu nombre, Sí. Señor Jehová, perdona también nuestros pecados, Amén. que son grandes delante de ti. Así Padre es, Señor. Santo, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Oh, Padre bendice Santo. tu iglesia. Este es el Salmo 25. Sí, Señor. Bendice a tu congregación. Bendice a la iglesia de Sí. Cristo, Padre. Aleluya. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Gracias. Él le enseñará el camino que he de escoger. Grande sos. Enséñalos, Señor, a escoger el camino de Jesucristo. Así es, Padre Amén. Santo. Que en todas las congregaciones Sí, seamos renovados, enseñados por ti. Sí, Amén, es, Señor. Que nuestros ojos estén siempre hacia ti, Señor Jehová. Oh, Sí, aleluya. Jesús. Porque tú sacarás
Sí, Jesús. de las redes del pecado en nuestros pies. Así es. Míranos y ten misericordia, Sí, Amén. Señor. porque tu iglesia está sola y afligida. Así es. Ayúdanos, Jesús. Precioso. Ten misericordia y levántanos y perdona todos nuestros pecados. Sí, Padre Padre. Santo. Y guárdanos nuestra alma y líbranos. Sí, Señor. No seamos nosotros avergonzados. Así es, Jesús. Redime a tu pueblo Así y es. sánanos con tu preciosa sangre. Amén, es, así es, Padre. Padre. Que esta palabra llegue a muchos. Sí, Señor. Jesús. Esta es una oración del Salmo 25. Sí, Gracias, Señor. Para ti, Señor. Gloria a Sí. tu nombre. Jesús. Imploramos dirección, Así es, Señor. imploramos perdón, Amén, Sí. Padre imploramos protección Amén. Santo. Así en es, el nombre Jesús. precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Esperando que este programa haya sido de bendición para ustedes, les recordamos que se inscriban si no se han suscrito y que le den, ¿cómo se llama?, la campanilla para que puedan recibir las nuevas notificaciones. Y si te ha gustado, dale me gusta, que esto ayuda. Vuelvo a insistir, como dije en el programa anterior, no para que nosotros ganemos dinero, porque esto no es para eso, sino para que muchos sean bendecidos como tú lo has sido. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y estaremos nuevamente en tu programa conversando la palabra por una reforma bíblica. Dios le Amén. bendiga. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias por compartir este programa. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanilla. Recuerda, tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Te invitamos, sé parte. Solo a Dios la gloria. Gracias, bendiciones.